Bien, muy buenos días a todos y a todas. Hoy día hemos tenido una reunión liderada por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en conjunto con varios exsubsecretarios de esta cartera, para seguir abordando de manera muy seria y responsable la agenda de seguridad. Jugando en equipo somos capaces de sacar muchas cosas adelante y ese es el espíritu del gobierno, tanto en seguridad como en materia deportiva, como en materia de derechos sociales, como en materia de salud. Y queremos seguir reforzando esa forma de hacer política. Independientemente de las militancias o de los sectores políticos, lo fundamental, y así lo ha demostrado la historia reciente, es que cuando logramos coordinar al sector público, en el sector privado, cuando logramos aunar miradas que antes probablemente eran opuestas, se logra tener respuestas y resultados para el país. Más tarde el subsecretario del Interior va a poder referirse en detalle sobre esta reunión, pero da cuenta de la seriedad con la que nos tomamos estos asuntos, ¿no? Y esta semana podemos decir que además se cumple un año de la implementación del Plan Calles Protegidas. Ustedes han visto muchas fiscalizaciones en torno a este plan, en las calles, a las motos, ¿cierto?, a los distintos automóviles, justamente para poder tener mayor control del uso de los espacios públicos por parte de privados, por parte de particulares. Y ya hasta la fecha hemos tenido 36.000 fiscalizaciones, abuses en todo el país, y además hemos cursado más de 5.000 infracciones, además de otro tipo de vehículos. Estamos doblando el resultado de las cifras del año 2022 con este plan de calles protegidas. El plan Calles sin Violencia también está a puertas de cumplir alrededor de 6 meses de su implementación, que ha sido más una estrategia coordinada entre el Gobierno, Carabineros y la PDI, y además el Ministerio Público, y se ha estado focalizando en comunas con mayor concentración de delitos graves. Hasta la fecha tenemos resultados de la implementación de ese plan, el Plan Calles sin Violencia. Estamos hablando de 326.000 controles preventivos, en los cuales se ha incautado más de 500 armas y se ha detenido más de 5.800 personas. Tenemos además cerca de 200 profesionales, entre abogados y analistas, que se están capacitando para integrar los equipos de primera respuesta del Ministerio Público en el Plan Calles sin Violencia, que durante noviembre comenzarán su trabajo en 10 regiones del país. Es decir, no solamente estamos poniendo a disposición las capacidades institucionales para fiscalizar, incautar drogas, incautar armas y detener a los delincuentes, sino que también estamos preparando a más profesionales para enfrentar los problemas de la delincuencia y la inseguridad que todavía aquejan a nuestro país. Queremos destacar esto porque, como lo decía anteriormente, han habido suspicacias, ha habido escepticismo sobre cómo se está abordando la agenda de seguridad y, sin embargo, esta agenda está teniendo resultados y va a seguir teniendo resultados en la medida que logremos contar con el apoyo del Parlamento, de las instituciones y de los distintos sectores políticos. Pero también tenemos esta semana la recta final de los Juegos Panamericanos, una tremenda noticia para nuestro país. Llevamos 32 medallas y en eso queremos felicitar especialmente al Team Chile por entregarnos estas medallas. De seguro en las próximas competiciones nos estarán entregando más alegrías. Y también junto con ello a todos los organizadores. Cuando asumimos el gobierno, al Ministerio del Deporte se le decía que no iba a ser capaz de sacar adelante estos Juegos. Y sin embargo, con el Ministerio del Deporte, con Panama Sport, con los comités, con los voluntarios, con la colaboración también del mundo privado, hemos logrado sacar adelante estos Juegos. Y queremos también agradecer a todos quienes nos han acompañado en la realización de estos Juegos, a quienes han acompañado a los deportistas dándole aliento, gritando cánticos, ¿cierto?, para poder darles toda la energía y la fuerza para salir adelante en estas competiciones. Esta semana, además, tenemos la visita del presidente a la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Una instancia muy relevante en la agenda proinversión que ha levantado el gobierno, a la agenda económica, para poder reactivar la economía, para generar mayor desarrollo económico y traer más empleo a nuestro país. Estamos hablando de que la agenda internacional del presidente ya en menos o alrededor de 15 días ha reunido tanto al mandatario de China, Xi Jinping, como próximamente también al mandatario de los Estados Unidos,
John Biden. El presidente va a sostener una reunión con el mandatario de los Estados Unidos, al mismo tiempo que va a participar de esta cumbre, obviamente. Y uno de los temas centrales va a ser las preocupaciones del mundo de los exportadores y exportadoras de nuestro país. Y eso va a ser un tema central planteado por nuestra delegación y particularmente por el presidente, porque queremos no solamente atraer inversión, sino que colaborar con nuestros propios exportadores. Nosotros tenemos productos que se abren cada vez más mercados a nivel internacional y por eso es que necesitamos reglas del juego más claras, más transparentes y que le permitan a nuestros empresarios y empresarias de distinto nivel, no solamente los grandes, sino que también los micro y pequeños empresarios, tener mejor incidencia y capacidad de exportación e inversión a nivel internacional. Y por último, bueno, el día de hoy en el Comité Político abordamos distintos temas y uno de ellos fue la Ley Corta de ISAPRE. Ustedes saben que el Comité Técnico del Senado ya elaboró un informe que nosotros obviamente leímos, pudimos analizar, pero el Ejecutivo tiene la posibilidad de realizar su propio camino en función de la evaluación que estime pertinente y consideramos que la principal preocupación del Ejecutivo tiene que ser la prestación de servicios de los usuarios de la ISAPRE, que se les pueda devolver la deuda, que logremos enfrentar la implementación de estos dos fallos de la Corte Suprema con la mayor responsabilidad, fortaleciendo FONASA, que ya ha asumido muchísima responsabilidad en poder atender a ex usuarios de ISAPRE, ahora en el sistema en modalidad FONASA, y al mismo tiempo que dar certeza jurídica, ¿no?, de que lo que ha fallado la Corte Suprema se va a poder implementar, pensando principalmente en aquellos usuarios que necesitan seguir atendiéndose en el sistema de salud. Así que esta semana obviamente vamos a poder darle mayor cuenta de cómo van a ser el contenido de esas indicaciones, pero ya algo en la ley corta hemos adelantado. La devolución de las deudas es importante en la modalidad que ha planteado el fallo de la Corte Suprema, pero también que se garantice la gradualidad de este pago, el no retiro de utilidades de las ISAPRES, fundamental. Atender a lo que sucede, por ejemplo, con los niños y niñas menores de 2 años, en los planes y las coberturas de la ISAPRE, y poder garantizar, evidentemente, la continuidad de las prestaciones de salud de aquellas mujeres y hombres que todavía siguen en este sistema. Preguntas. Ministra, buenos días aún. Usted lo decía, hoy se reunió el subsecretario Monsalve con quienes lo antecedieron en el cargo, respecto específicamente, decían, a materias respecto al combate al crimen organizado. ¿Puede decirnos por qué se hace necesario convocar a los ex subsecretarios y si se van a seguir reuniendo? Y por otro lado, pese a que los índices de victimización se han mantenido, la sensación de temor en la ciudadanía ante la delincuencia está en su nivel más alto en 20 años. ¿Por qué cree que se produce eso y cuál es el error, digamos, que se está cometiendo para esa situación? A ver, nuestro gobierno siempre ha promovido el diálogo con los distintos sectores políticos. Sabemos que tanto la agenda de seguridad como otras agendas que hemos tenido que asumir siendo gobierno son, y debiesen ser más bien, políticas de Estado. No solamente variar o depender más bien de un gobierno que dura 4 años, sino que tener mirada de Estado. Y para eso hemos convocado a distintas instituciones. Ustedes verán, por ejemplo, el Plan contra el Crimen Organizado ha contado con la participación no solo de nuestras policías, que dependen del Ministerio del Interior, sino que también con el Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, Aduana. Es decir, hemos tenido que recurrir a políticas de Estado e incluso hemos tenido reuniones con otros poderes. Y en este caso, bueno, como queremos que siga siendo abordado de una mirada de política de Estado, la convocatoria a los ex subsecretarios también es clave, para que se entienda que el poder destrabar leyes, el poder evaluar de conjunto, por ejemplo, lo que hemos hecho respecto al crimen organizado, pueda tener la mirada de quienes también fueron antes gobierno, independientemente de su color político, cosa de que eso llegue también al Parlamento, donde finalmente terminamos votando. Por lo tanto, eso es clave y va en la línea de lo que hemos hecho en otras oportunidades con la agenda de seguridad como con otras agendas. Bueno, esto es algo histórico. Tu pregunta sobre los datos concretos, sobre
hechos delictuales versus la sensación de inseguridad. En general tiende a ser mayor la sensación de inseguridad que los hechos mismos. Sin embargo, no por eso dejamos de poner énfasis en el combate a la delincuencia. No podemos relajarnos, ¿no? No podemos recostarnos en los laureles, y por eso estamos reforzando nuestra agenda de seguridad. Somos el gobierno que más proyectos de ley ha sacado en materia de seguridad, somos el gobierno que más ha invertido mediante ley de presupuesto y otras medidas en financiar todas las agendas en seguridad para tener policía con un mejor despliegue en nuestras calles y además otras instituciones, y por lo tanto, aunque la percepción sea mayor que los hechos en concreto sobre seguridad o sobre delincuencia, para nosotros sigue siendo una prioridad. Pero ha ido creciendo, sí, esa sensación de inseguridad, de temor. Y además, si es que se van a seguir reuniendo con los exsubsecretarios o no, si ya está agendado seguir reuniendo. Bueno, que más detalles de la reunión se le va a entregar el subsecretario en breve, ¿no? Tenemos una pauta presidencial ahora pronto, y por lo tanto después de eso podrá entregarle mayor detalles de cuáles son las acciones a seguir. Pero insisto, o sea, el Ministerio del Interior, la ministra del Interior, el subsecretario lideran una agenda muy importante en colaboración con otros ministerios para justamente seguir reforzando la mirada de Estado en torno a la agenda de seguridad y particularmente respecto al crimen organizado. Hola, ministra, buenos días. Quería días. preguntarle por qué responde el gobierno frente a quienes cuestionan inacción sobre el resultado que en junio del año pasado arrojó la auditoría del Mineduc al SLEP de Atacama. Hay parlamentarios que dicen que también advirtieron de la crisis antes de esta auditoría al gobierno. ¿Qué responde y qué va a hacer también frente al rechazo que el gremio de profesores hizo a este plan de retorno a clases? También preguntarle qué rol ha tomado el presidente en este tema, si ha tenido la oportunidad de reunirse con el ministro Cataldo, considerando que el presidente también fue cuestionado, o sea, fue emplazado por el gremio de profesores por esta crisis. Hay un plan, el Plan Atacama, que ha elaborado el Ministerio de Educación, liderado por el ministro Nicolás Cataldo, que está en marcha, porque efectivamente tenemos una situación muy crítica en la región de Atacama en particular, que deriva de múltiples factores. La situación era crítica antes del traspaso, hubo una serie de problemas durante el traspaso y por lo tanto hay que saber enfrentarlo con seriedad, porque la educación pública hay que poder levantarla, ¿no? Y eso implica inversión en infraestructura, implica mejorar procesos pedagógicos, implica sobre todas las cosas además recuperar clases que no se han dado, tanto por la pandemia como por otras situaciones. Y por lo tanto, este plan, el Plan Atacama, que ya está en marcha en implementación, inició las obras en varias escuelas. Estamos hablando en 14 ya recintos escolares que se iniciaron las obras, y en los colegios restantes las obras van a partir a más tardar las primeras semanas de noviembre. Esta semana deberían incluso haber avance. Entonces, hay un plan comprometido que está en ejecución, lleva un porcentaje de ejecución y el resto va a continuar durante los próximos días. Pero también requiere una mirada más profunda, no solamente de inversión en cuestiones mínimas como los baños, como las salas de clases, para que los estudiantes puedan progresivamente retornar a sus estudios, que es lo que se le ha planteado a los profesores y profesoras a la medida que las inversiones se van ejecutando, que se van haciendo los arreglos, poder volver a iniciar o reiniciar las clases, sino que también hay temas que tienen que ver con fiscalizaciones, responsabilidades frente a posibles irregularidades, y hay un informe de auditoría que se ha puesto a disposición de los organismos correspondientes, particularmente el Consejo de Defensa del Estado, porque ahí tenemos que también detectar si es que esas eventuales irregularidades derivan en otro tipo de responsabilidades o sanciones. Entonces, una cosa son todas las gestiones para recuperar las clases con un estándar mínimo para el funcionamiento de esos establecimientos educacionales, y eso se está ejecutando. Y otra cosa tiene que ver con las responsabilidades en lo que es la administración particular de los recursos en el servicio local o de las escuelas en particular. Además, la subsecretaria Ratia durante la mañana estaba viajando, debe haber llegado ya a Copiapó, justamente para seguir abordando este tema en terreno desde la región, como lo ha estado haciendo también el ministro Cataldo, porque es un tema que nos está ocupando al 100% en materia de educación.
Y respecto al, bueno, el presidente, perdón, la pregunta es, sí, el presidente ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Educación, esto lo hemos abordado en distintas reuniones, evidentemente, porque es una prioridad de gobierno la educación pública de nuestro país y particularmente la situación crítica que tiene la región de Atacama, y para eso se están disponiendo, obviamente, todo lo que se tenga que disponer para justamente salir de esta crítica situación que está pasando las comunidades y particularmente los estudiantes. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy día se vota ya lo último en el Consejo Constituyente, una ratificación más bien, porque el texto ya es lo que es, y queríamos insistirle nuevamente con esta pregunta que usted ya lo ha escuchado antes, si el gobierno va a tener alguna postura, cuándo los electores van a poder conocer cuál es la visión que tiene el gobierno en torno a esta propuesta constitucional, si los ministros también van a tener libertad de acción para poder ellos decir su postura abiertamente de manera pública, y también, ministra, queríamos saber si el gobierno comparte la visión del presidente del PPD, el senador Quintana, quien dijo que de aprobarse una constitución de derecha propiciaría un nuevo estallido social más intenso que el del 2019. Nosotros como gobierno tenemos obviamente una posición desde el Ejecutivo sobre la necesidad de que el proceso obviamente sea exitoso, y eso depende de distintos factores. Uno es que se lleve el proceso con la tranquilidad y la seguridad necesaria y la información necesaria para que la ciudadanía determine en el plebiscito si está a favor o en contra, es decir, si aprueba o rechaza la propuesta del Consejo Constitucional. Y por otro lado, porque queremos que evidentemente este tipo de decisiones políticas nos lleven a tener una carta magna que represente la diversidad de nuestro país, el sentir ciudadano, y como se dijo en algún momento, que pueda unir realmente a nuestro país. Pero lo hemos dicho también anteriormente, no caeremos en el juego de establecer una especie de contrapunto con el gobierno en esta materia, porque esto es algo que va a definir la ciudadanía en base a una propuesta de consejeros y consejeras que ustedes saben bien la composición que ha tenido, y el resultado de ese trabajo lo evaluará la ciudadanía particularmente, más que el Ejecutivo. Y respecto a los pronunciamientos, ustedes saben que todo ciudadano y ciudadana tiene derechos y también tiene libertades, y por lo tanto nosotros conocemos bien esos derechos y esas libertades sin perjuicio de la labor de presidencia que tenemos. O sea, nosotros, además de concurrir a las urnas, como cualquier ciudadano común y corriente, de todas maneras tenemos un cargo que respetar, y ese cargo implica el deber de presidencia. Y la presidencia es parte de la instrucción y obligación que tiene cada autoridad de gobierno, sea ministro o ministra, como subsecretario, subsecretaria, o seremis, o delegados y delegadas de gobierno. Sí, ministra, bueno, cuando usted plantea de que, claro, el gobierno buscará que este proceso sea exitoso, cuando se plantea eso como exitoso, ¿tiene que ver con abanderarse con el a favor? O también, preguntarle de otra manera, por ejemplo, si para el gobierno considera exitoso que se apruebe un texto con estos retrocesos en derechos sexuales como lo han planteado personeros de su sector. A ver, no tiene que ver, el éxito no tiene que ver con el a favor o en contra, tiene que ver con que la ciudadanía y el pueblo pueda expresarse. Aquí hay un voto obligatorio, los ciudadanos chilenos y chilenas van a tener la obligación, no solamente el deber, sino que la obligación de concurrir a votar, y por lo tanto, para que ese proceso sea exitoso, lo que requerimos es que pueda expresarse la ciudadanía en torno a esta propuesta del Consejo. Si está en contra o está a favor. Y para que eso se produzca, junto con el CERVEL nos hemos reunido para que exista la mayor información posible, cosa que la gente llegue a votar luego de una reflexión profunda en base a información clara, transparente y fidedigna que se pone a disposición, ¿no? Eso implica un éxito del proceso. Independientemente del resultado, es que la ciudadanía participe, se exprese, que el soberano se exprese y se manifieste en el plebiscito. Pero esas son las reglas del juego democrático que esperamos que resulten y sean exitosas. Y por otro lado, bueno, la ciudadanía juzgará si es que esto lo representa o no. Nosotros queremos avanzar, obviamente, hacia una constitución que pueda representar a la gran mayoría, pero lo determinará en última instancia el pueblo en su conjunto. Sí hemos expresado en otra oportunidad nuestra preocupación por los eventuales retrocesos en derechos. Ustedes saben que ha costado mucho avanzar, sobre todo para las mujeres, en derechos sexuales y reproductivos, particularmente lo que implica el aborto en 3 causales, la causal de violación, que las niñas y mujeres puedan concurrir a esa causal al momento de decidir si interrumpen su embarazo.
Y por lo tanto, cualquier gobierno, cualquier, diría yo, institución democrática lo que quiere es que en general los derechos avancen y no retrocedan. Solo nos faltó saber qué piensa el gobierno, si es que comparte la opinión del senador Quintana sobre que aprobarse una constitución de derecha podría propiciar a un estallido social más intenso que el del 2019. No nos corresponde hacer interpretaciones de opiniones de senadores. Lo que podemos insistir es que esperamos que la ciudadanía se pueda expresar, ¿no? Y que finalmente nuestro país pueda sentir en algún momento que la Constitución que los rige representa realmente todas las miradas de un país y un pueblo que es diverso. Ministra, bueno, esta semana el presidente Gabriel Boric viaja a Estados Unidos y queríamos saber algunos de los temas que se van a abordar con el presidente Joe Biden. El presidente Boric ya había alertado que uno de los temas podría ser el ingreso de UVA a Estados Unidos, pero supongo que también hay temas más políticos, por ejemplo, si se piensa plantear la postura de Chile en torno a lo que ha pasado con el conflicto entre Israel y Palestina. Ya hubo un encuentro entre Estados Unidos y ese país, Israel, entonces queríamos saber eso, como los temas que se van a abordar en esa reunión. Bueno, nuestro gobierno ha tenido una posición muy clara en torno a este conflicto. Ha defendido, por cierto, el derecho internacional de los pueblos a tener ayuda humanitaria frente a estos conflictos armados, y en eso se ha expresado también en instancias multilaterales. Ahora la más reciente, que se produjo a través de una votación por parte de distintos países, Chile defendió el ingreso de ayuda humanitaria hacia territorio palestino. Lo mismo hemos dicho que es tan posible condenar el violento ataque y cruel ataque de Hamás contra israelíes, como al mismo tiempo señalar que no corresponde infringir los estándares internacionales en esta materia cuando se trata de guerras. Y por lo tanto condenar absolutamente la violencia de la cual ha sido víctima el pueblo palestino también. Niños, niñas, mujeres, van miles de muertos. Son civiles. Y eso obviamente que conmueve a la comunidad internacional y conmueve a nuestro país. Pero respecto a la agenda en particular de la reunión con el presidente Joe Biden, no me corresponde a mí dar detalles. Lo que puedo decir que en esta visita, en esta gira del presidente, se va a abordar, por cierto, la agenda económica de inversión, las preocupaciones de nuestros exportadores. Por cierto, el presidente siempre disponible también a abordar el tema asociado al conflicto Palestina-Israel y, por cierto, también todos los otros asuntos que correspondan abordar con los países que participan en esta instancia económica. Bueno, muchas gracias.